aumentar en función del nivel de producción. Es decir, va a ser variable, no va a ser fijo. Y la direccionalidad, Directo. directo. No hay duda, tiene una vinculación directa con el producto final. Creo que estos primeros factores que vamos a ver no se van a prestar a la confusión, los vamos a tener claro. A medida que avancemos por ahí nos vamos a dar cuenta que hay algunos que nos pueden sonar un poquito raros, pero los vamos a ir analizando. ¿Qué pasa con la levadura? Lo mismo que con la harina. Lo mismo que con la harina, tal cual. Es de producción, tiene una función productiva, no hay ninguna duda, es un bien intermedio la levadura, es variable, a medida que aumente la producción voy a aumentar el consumo de levadura, y es directo porque tiene una vinculación directa con el producto, es decir, yo puedo vincular de manera unívoca, por así decirlo, a la levadura con el producto final. El costo de la levadura lo puedo llevar sin ningún problema al producto final. Y también lo que podemos tener en cuenta, cuando analicemos la variabilidad, esto por ahí trayendo a colación lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan las relaciones de productividad que existían? ¿Cuáles eran? La marginal y la media. Exactamente, la relación de productividad marginal y la media. Y nosotros la variabilidad la podemos analizar en función a la relación de productividad. ¿Por qué? Porque yo podría suponer que una relación de productividad marginal me va a dar el indicio que un factor es variable. Es decir, si una nueva unidad de factor va a ser consumida por la unidad de producto, voy a establecer un coeficiente que se lo voy a poder imputar al costo sin ningún problema. Digo, levadura, vamos a suponer, necesito X cantidad de gramos, y esas X cantidad de gramos las voy a poder asociar al producto sin ningún problema. Ahora, cuando hable de una relación de productividad media, ahí se nos va a complicar un poquito más, y va a estar vinculada con un factor fijo. Es decir, una nueva unidad de factor no va a ser consumida por el producto final, sino que va a ser consumida por otras acciones y después va a llegar al producto final. Con lo cual, no va a ser tan fácil imputar el costo al producto final. Pensemos en la energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica, yo no puedo decir de manera tan clara, bueno, de energía eléctrica el producto, vamos a suponer, el pan gastó 100 pesos de energía eléctrica. No va a ser tan claro. Entonces vamos a tener una relación de productividad media, y esto nos va a ayudar por ahí también para ver la variabilidad. Bueno, seguimos, la sal. Acá vayanme dictando ustedes, yo voy anotando lo que me dice. La sal es igual a la harina y la levadura. De producción, también es un bien intermedio, es variable y es directo. El agua, Profe, de ahí hasta manteca es todo lo mismo. la verdad que me ahorraste el trabajo. ¿Alguien no está de acuerdo que de acá hasta manteca, que son todos los factores productivos, o lo que hasta el año pasado se llamaban, a ver, que son todos los bienes intermedios, o lo que hasta el año pasado se llamaba materia prima? ¿Alguien está en desacuerdo que todos estos factores comparten la misma función, la misma naturaleza, la misma variabilidad y la misma direccionalidad? No. Yo tengo dos dudas, profe. Ahí está, Perdón ahora que sí. insista. Perfecto. Pero yo en la clase de teoría el otro día y nos hicieron hacer un casito y se tomó el agua como un recurso natural y después el profe explicó, que yo mucho no lo entendí, por eso te lo vuelvo a consultar, que el agua depende si es variable o fijo, y depende también si es directo o indirecto, porque dijo que si era agua corriente o de dónde salía, y eso es como que ahí empecé a dudar de el por qué. Totalmente, está buenísima la pregunta. Y tiene razón Rubén. A ver, hay recursos naturales que, bueno, forman parte
es una naturaleza, el recurso natural, ¿sí? Y esos recursos naturales no se agotan en su primer uso. O sea, piensen que un recurso natural es aquel que nosotros lo estamos utilizando en las mismas condiciones que existe, ¿sí? Y que no se va a agotar en el primer uso porque justamente es un recurso natural. ¿Algún ejemplo? Vamos a suponer el agua, que lo tenemos acá, pero el agua en las mismas condiciones en que existe. Nosotros, imagínense que a un proceso productivo que vamos a hacer medias lunas y que vamos a hacer pan, no podríamos poner el agua en las mismas condiciones en las cuales existe. Vamos a suponer agua salada. Nosotros a este recurso que tenemos acá, que está bien, es un recurso natural, le vamos a hacer un proceso en el medio y la vamos a purificar, por así decirla, para poder utilizarla. Entonces ahí ya tiene otra forma, ¿sí? Porque ya no es un recurso natural que nosotros lo estamos usando en la misma forma en que existió, sino que le estamos aplicando un proceso para poder tomarla, para que no sea contaminante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué lo ponemos, si ustedes ven, como bien intermedio y no lo ponemos como recurso natural? Porque justamente una de las condiciones para que sea recurso natural es que nosotros lo utilicemos en las mismas condiciones en las que existe. Ahí sería un recurso natural, ¿sí? A esta agua que nosotros estamos computando, le vamos a hacer un proceso para que pueda ser pura, ¿sí? Y que sea, vamos a suponer, agua corriente, ¿sí? Al agua corriente se le hace un procedimiento y, bueno, puede estar en condiciones aptas para que sea consumido. Entonces, por esa manera lo vamos a tratar como un bien intermedio y no lo vamos a tratar como un recurso natural. Y por otro lado, la variabilidad con respecto al producto final, nosotros vemos que es variable. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya sabemos que para 1 kilo de pan o de medias lunas, 1 kilo de pan o una docena de medias lunas, nosotros vamos a necesitar X cantidad de agua, ¿sí? Ahora, para 2 kilos de pan o 2 docenas de medias lunas, ya no vamos a necesitar la misma cantidad de agua, vamos a necesitar una cantidad mayor, ¿sí? Para 3 kilos mayor, para 4 kilos mayor. Entonces, como vemos, se comporta de manera variable con respecto al producto final, ¿sí? No tenemos dudas que yo no digo, bueno, voy a usar 1 litro de agua por kilo de pan, independientemente de la cantidad de kilos de pan que haga. Entonces, ese litro de agua me va a servir para 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos o 5 kilos. No. Yo lo que digo es, vamos a suponer, voy a usar 1 litro de agua por kilo de pan, entonces si hago 2 kilos de pan, voy a utilizar 2 litros de agua. Y de esta manera vemos con claridad que es variable. Y es directo por la misma razón que el resto de los factores que vimos hasta ahora. Es directo porque primero tiene una relación de carácter unívoco con respecto al producto final. Yo puedo decir que 1 litro de agua voy a usar para 1 kilo de pan, entonces al kilo de pan le puedo imputar el costo de 1 kilo de agua. No va a haber dudas. Pero me pareció buenísima la pregunta porque de la misma manera que primero porque nos sirvió para entender qué es un recurso natural y cómo lo vamos a tratar. Y segundo, porque de la misma manera que tenemos una duda con el agua, nos puede surgir una duda con algún otro componente. Creo yo que de los que quedan, que es azúcar, leche, huevo y manteca, por ahí está un poco más clara la relación. Y no tenemos una confusión sobre si es un bien intermedio, un recurso natural, o algo de eso. ¿Quedó más o menos claro lo que era el tema del agua? Sí, ahí entendí, gracias. Buenísimo, de nada. Bueno, Profe, sí, yo me mareé porque si bien es un recurso natural, hay que procesarla para poder utilizarla, en un sentido como purificarla. Y sí, usted dijo exactamente. lo que sería de naturaleza bien intermedio porque lo utilizamos en las mismas condiciones en las que viene. No, ahí por ahí, sí. A Ahí. ver, sería un recurso natural si nosotros lo utilizamos en las mismas condiciones en que existe. Es decir,
por definición, un recurso natural, primero, no agota su potencialidad en el primer uso. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un recurso natural que está a disposición nuestra, ¿sí? No voy a tener que ir a un mercado a comercializarlo, sino que es un recurso natural que está a disposición, que no va a agotar su primer uso, su capacidad de uso en el primer uso, sino que lo vamos a poder consumir. Y bueno, y justamente en este práctico lo computamos como bien intermedio, porque al hacer el proceso de purificación ya deja de ser un recurso natural. Ya dejó de ser un recurso natural, es decir, pierde su condición primaria para ser recurso natural, que es utilizarlo en las mismas condiciones en las cuales existe. Le hicimos el proceso de purificación, bueno, dejó de ser un recurso natural. Ya es agua corriente, que esa agua corriente deja de ser un recurso natural, porque es un recurso natural al cual se sometió a un procedimiento para poder purificarlo, y pasa a ser un bien intermedio que vamos a usar en la producción. Ahora sí. Genial. Bueno, ¿qué hacemos con el azúcar, la leche, los huevos y la manteca? Vamos a hacerlos todos juntos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tienen la misma función, la misma naturaleza, la misma variabilidad y direccionalidad? Sí. Sí. Comparten las mismas condiciones. Es decir, no tenemos duda que son bienes intermedios, es decir, es la materia prima necesaria para el proceso productivo. Su comportamiento también no tenemos duda que es variable. ¿Por qué? Porque tanto de azúcar, de leche, como de huevo y de manteca, a medida que aumente la producción de pan, yo les hablo de pan por ahí para no ser reiterativo con pan y medias lunas, pero miremoslo en función de ambos productos, ¿sí? Pero bueno, para el pan, claramente, a medida que aumente los kilos de pan que voy a hacer, va a aumentar el consumo de estos factores, con lo cual va a ser variable, y la vinculación es directa, es decir, es una vinculación de carácter unívoco con el producto final. Yo, si hago 1 kilo de pan, 2 kilos de pan o 10 kilos de pan, no voy a tener ningún inconveniente para trasladar el costo de cada uno de estos factores a la cantidad de kilos que haga, ¿sí? Y bueno, acá entramos un poco más en un terreno algo pantanoso y los quiero escuchar a ustedes. Porque hasta acá es fácil. A ver, me retracto, no digo que es fácil, pero sí lo que digo es que ustedes podrían haber, por sentido común, pensado que todo el resto de los factores acompañaba a la harina. Es decir, si la harina era de producción, era un bien intermedio, era variable y era directo, y bueno, la levadura, la sal, el azúcar, la leche seguramente va a acompañar a la harina. ¿Por qué? Porque sin todos estos factores sería imposible llegar a 1 kilo de pan o a una docena de medias lunas. Ahora, ¿qué les parece que es la depreciación del equipo de amasado? Las funciones de producción, la naturaleza es un bien de capital, la variabilidad es fija y la direccionalidad indirecta. Bien, acá me dijeron producción y bienes de capital. ¿Alguna duda hasta acá? ¿De cuál es la naturaleza principalmente? ¿Estamos bien? Yo Bueno, y tengo era lo una que... consulta. Sí, Perdón. sí, perfecto. Se toma como factor a la depreciación y no a la maquinaria. Exactamente. Y era justito lo que iba a decir, buenísima la pregunta. ¿Qué es lo que hablábamos hoy cuando nosotros definíamos la distinta naturaleza de los bienes? Cuando nosotros definíamos la distinta naturaleza de los bienes, decíamos que algunos agotaban su potencialidad en el primer uso, como por ejemplo los bienes intermedios. Y hablábamos también que otros, como los bienes de capital, no agotaban su potencialidad en el primer uso, sino que a lo largo del tiempo. A ver, a lo largo del tiempo, o por horas de mantenimiento, o por lo que nosotros consideremos apropiado para computar el costo. Y en los bienes de capital pasa eso. La depreciación es la manera de imputar el costo de esos bienes al producto, ¿sí? Lo vamos a hacer por medio de la depreciación. Es decir, la máquina de amasado
a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir depreciando. Lo primero que tengo que decirles igual es que esto no es así siempre. O sea, sí, siempre un bien de capital por medio de su depreciación agota su potencialidad y se imputa el costo. Esto sí. Ahora, lo que no es así siempre es cuál es la manera de depreciar un bien de capital. Y esto es importante que nosotros tengamos en claro el enunciado, porque no todas las empresas son iguales. En este caso, el enunciado, si mal no recuerdo, nos decía que los bienes de capital, o sea, la depreciación de los equipos de amasado, moldeado y horneado, se hacía en función de las horas, ¿sí? Es decir, el enunciado decía, perdiendo potencialidad productiva exclusivamente por su uso, ¿sí? O sea, por horas de funcionamiento. Y esto es importante, ¿para qué? Para poder determinar, primero, cómo voy a depreciar el bien de capital. Es decir, siempre al costo vamos a llevar la depreciación, no hay ninguna duda. Ahora, ¿cómo la vamos a llevar a esa depreciación? ¿O cómo la voy a calcular? Porque acá nosotros decimos depreciación de equipo amasado, pero también tiene que haber un número. Entonces, ¿cómo voy a llegar? Bueno, es importante que veamos cómo esa empresa realiza la depreciación de sus equipos o maquinarias. En este caso es por el uso y por las horas de mantenimiento, ¿sí? Por las horas de funcionamiento, perdón. Entonces acá, creo que Santiago era que dijo que la variabilidad era fija y la direccionalidad indirecta. Y en función a lo que dije recién, ¿ustedes están de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna otra opinión con respecto a la variabilidad y direccionalidad? No. Era 50 y 50. ¿O sí o no? Bueno, ¿todos piensan que es fijo e indirecto? No podría ser variable porque estamos diciendo que es según a las horas de trabajo la depreciación. Yo creo A que las si horas la de máquina, funcionamiento. perdón, Sí, sí, sí. es que la corté. No, que iba a decir claramente, creo lo mismo, que la máquina depende cuánto esté funcionando, si está 24 horas, 18, 8. Excelente. Y acá me gustaron las dos respuestas. Porque si yo no leo el enunciado, tranquilamente puedo decir lo que dijo Santiago está perfecto. Puede ser fijo y puede ser indirecto. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, y por eso les recalco, o sea, les sigo remarcando que la variabilidad y la direccionalidad dependen de sobre qué estoy viendo o sobre qué estoy comparando, si es directo o indirecto o si es variable o fijo. Y bueno, y lo primero que tengo que pensar es que nosotros lo estamos haciendo con respecto al producto final. Entonces, el primer análisis tiene que ser con relación al producto final. Y lo segundo es leer, decir, bueno, pará, no tengo dudas que la depreciación del equipo amasado es de producción y es un bien de capital. Y que el costo lo voy a llevar de esa máquina por su depreciación. Ahora, ¿cómo voy a depreciar ese equipo? Ustedes siempre háganse esa pregunta. Fíjense de que tiene una lógica las dos cosas que dijeron. Y va a depender de lo que nos dice el enunciado. Entonces, acá es donde, leyendo el enunciado, dice que lo voy a depreciar en función a las horas de funcionamiento, sí, por así decirlo. Entonces, no es lo mismo que el proceso productivo me lleve 2 horas, a que me lleve 10 horas, a que me lleve 20 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente si hago 1 kilo de pan, voy a usar la maquinaria una determinada cantidad de horas. Ahora, si hago 10 kilos de pan, voy a utilizar la maquinaria una mayor cantidad de horas, y esto me va a provocar una mayor depreciación, ¿sí? Con lo cual, es variable. Y su vinculación es directo, es decir, yo puedo decir que 10 kilos de pan me van a llevar 8 horas de depreciación de la maquinaria. Lo puedo vincular de manera directa. Pero bueno, acá es donde surgen los primeros contrapuntos, y está buenísimo que surjan, porque siempre, a ver, nadie va a tener razón, o todos van a tener razón, pero va a ser en función de lo que nos diga el enunciado, es decir, de cómo se deprecia la máquina, de para qué la estoy utilizando. No, esto no quiere decir de que siempre que vean un bien de capital va a ser de producción variable y directo. En este caso es un equipo amasado, es
primordial para la producción, ¿sí? Es el equipo del primer centro, ¿se acuerdan? El primer centro era amasado. Es un bien de capital, va a ser variable porque como se amortiza por horas de funcionamiento, no es lo mismo hacer 10, 20 kilos de pan que hacer uno. Voy a utilizar más horas de funcionamiento. Y es directo porque yo puedo decir cuántas horas de funcionamiento es para tantos kilos de pan, por lo cual puedo apropiarle el costo. ¿Hasta acá quedó alguna duda con respecto a la depreciación? Bien. ¿Qué pasa con moldeado y horneado? ¿Ustedes piensan que es igual? Sí, a Sí. ver. Cuando hablé de los equipos de manera genérica. El enunciado no me decía, bueno, el equipo, ojo, se los puede decir. Por eso yo lo que intento es por ahí abrirle las distintas perspectivas a ustedes, que no se acostumbren a un solo caso. Porque tranquilamente, a ver, no tiene mucha lógica, pero imagínense si yo les decía, bueno, el enunciado dice que el equipo de amasado se va a depreciar en función de las horas de funcionamiento, mientras que el equipo de moldeado lo vamos a depreciar en función del tiempo. Y ahí me cambia la ecuación, porque en función del tiempo no es en función de las horas en que está en funcionamiento ese equipo. En función del tiempo, yo si en un año hago 10 kilos de pan, 20 o 1, y la depreciación va a ser la misma. Entonces, ojo con eso. Pero bueno, en este caso el equipo de moldeado a nosotros nos está diciendo que la depreciación va a ser de acuerdo a las horas de funcionamiento, por lo cual es variable y es directo. Y el equipo de horneado lo mismo, es variable y es directo, pero vuelvo a lo mismo y soy por ahí reiterativo, pero les va a servir para el próximo práctico y les va a servir también para el futuro, es decir, nosotros de acá con lo que tenemos que salir es, primero con entender la naturaleza, la función, la variabilidad y la direccionalidad, pero no para entenderla de una panadería y de una panadería que funciona de esta manera, sino para que a nosotros, si algún día nos dicen, che, necesito determinar el costo de X producto, tengamos las herramientas de, primero, llegar a esto, es decir, antes de calcular el costo, nosotros tenemos que saber qué es directo e indirecto, qué es variable y qué es fijo, ¿sí? Cuál es la naturaleza. Es importante, entonces, que sepamos definir la depreciación del equipo, ¿es variable o es directo? En función de lo que estoy analizando, ¿sí? Que sepamos las distintas alternativas. Bueno, Profe, una sí, consulta. ¿sí? Si la depreciación de alguna de las máquinas lo hubiésemos hecho en función del tiempo, del paso del tiempo, ¿Sí? ¿sería fija e indirecta? Sí, sería fija e indirecta. ¿Por qué? Porque vos primero la estás haciendo en función del tiempo. Entonces a vos no te va a importar la cantidad de producto que hagas. A vos, si haces un producto o haces 100 productos, va a ser igual. La depreciación, vamos a suponer, yo digo, se va a depreciar 10.000 pesos por año. ¿Sí? Bueno, y yo en el año hice 20 productos. Bueno, son 10.000 pesos de depreciación. O sea, el costo de la depreciación de ese equipo son 10.000 pesos. Y si en lugar de hacer 100 productos hice 500, y son 10.000 pesos. No va a aumentar porque aumenta la capacidad de producción de la empresa. Son 10.000 pesos. Entonces, muy buena la pregunta y sí, es tal cual como vos lo decís. Sería fijo porque sería en función del tiempo y sería indirecto porque sería más difícil por ahí eh, asociarlo asociar el costo a un producto particular. Es decir, de esos 10.000 pesos, ¿cuántos fueron por cada unidad de pan? Y bueno, deberé buscar un coeficiente adecuado que me permita asignar el costo de la depreciación al costo de cada producto. Acá yo puedo decirlo de manera más fácil. Digo, bueno, si va a ser por hora, y bueno, cada hora de funcionamiento hago tantos kilos de pan, puedo distribuirlo de manera más fácil. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Qué pasa con el sueldo más las cargas sociales del personal de producción?
alguien que arriesgue. Arriesguemos, equivoquémonos acá, que cada equivocación puede representar una duda y nos puede ayudar a poder redondear el concepto. No tengan miedo, digan cualquier cosa, lo que se les ocurra. Vamos a suponer, por sentido común, si yo les digo, el sueldo y las cargas sociales del personal de producción, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué función tiene? Producción. ¿Alguien dice otra cosa? También Nadie se puede anima. ser la administración o no. ¿Por qué? Yo ahí pondría de producción, Producción, perdón. administración, porque más abajo hay como otro sector que es de administración. Entonces lo pondría en producción. Bueno, me gustaron todas las respuestas. Lo único que no me gustó es la deducción de por qué va en producción. Porque ahí abajo dice administración, entonces seguramente... No, quise decir que hay un sector de administración, entonces... Ahora sí. Está bien, y está bien la duda de decir, che, pero también sería administración. A ver, nosotros acá, cuando veamos un sueldo, lo primero que tenemos que analizar para ver las funciones, bueno, ¿el sueldo de dónde es? Porque nosotros con la función estamos viendo a qué departamento afecta. Con lo cual, cuando hablamos de la harina, no hay duda de que afecta al departamento de producción. Digo afecta como diciendo repercute o... ¿sí? Si yo digo harina, si yo digo azúcar, no tengo dudas, es del departamento de producción. Es decir, el departamento de administración no se encarga de dividir la harina, de incorporarlo a un proceso productivo. El departamento de administración se encarga de otras cosas. El de comercialización se encarga de otras cosas. Entonces, para todos los bienes intermedios no tenía dudas que la función era producción, es decir, en el centro productivo los voy a utilizar y la vinculación va a ser completamente directa. Ahora, cuando hablo de un sueldo, yo lo que tengo que ver es, bueno, ¿sueldo de quién? ¿Sí? ¿Sueldo de quién? Acá estamos hablando del sueldo del personal de producción. Entonces, es el sueldo del personal que está en el centro productivo, con lo cual, la función va a ser de producción, es decir, no estoy hablando del sueldo del personal de administración o el sueldo del personal de comercialización, sino del productivo. Bueno, ¿y cuál es la naturaleza? Recursos humanos. Excelente. La naturaleza es recursos humanos. Acuérdense, a ver, y a veces, cuando ustedes estén en una nebulosa por ahí y digan, uy, me olvidé la palabra, también háganlo por descarte, digo, un sueldo del personal de producción, arranquen. ¿Bienes intermedios? Y no es bienes intermedios. ¿Es un bien de capital? No, no es un bien de capital. ¿Es un recurso natural? No, no es un recurso natural. Bueno, es un recurso humano, ¿sí? Es un recurso humano. ¿Y este recurso humano es fijo o es variable? Fijo, si le pagas un sueldo a lo sumo, y supongo que sería variable si tipo es como por comisión o de acuerdo a qué cantidad produce. Está bárbara. Bárbara la definición ahí de Sofía. Y era con algo que los quería pelear un poco, pero me lo descubrió antes. A ver, el sueldo del personal de producción es fijo. ¿Y es fijo por qué? Y bueno, porque es un sueldo mensual. Nosotros estamos hablando de un sueldo mensual, entonces es un sueldo fijo. Ahora, ¿qué pasaría si yo a ese personal de producción le diría, te voy a pagar 100.000 pesos de sueldo fijo y te voy a pagar 10 pesos por cada unidad producida? ¿Ahí qué les parece? Y No, ahí tendría sería un variable. parte en parte. Claro, ahí sería variable, o sea, sería fija la porción del sueldo fijo, los 100.000 pesos serían fijos, pero yo también tendría una porción que sería variable. ¿Por qué? Porque independientemente no. ¿Por qué? Porque a medida que aumente la cantidad producida, va a aumentar la bonificación o el extra que yo le esté pagando al personal. Por lo cual, esa porción sería variable.
¿Y la direccionalidad? Indirecto puede ser. ¿Por qué? Y porque no le podés dar un costo directo, no sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que, si yo digo el sueldo del personal de producción, ¿tiene una vinculación directa con la producción? Es decir, sin el personal, ¿yo podría obtener el producto? No, no podrías. No lo podrías obtener. Ahora, también ustedes me podrían decir, sí, pero seguramente sin el alquiler del local tampoco. Y es verdad. Pero el alquiler del local, que vamos a llegar un poquito más adelante, no tiene una vinculación tan directa con el producto. ¿Por qué? Y porque el alquiler del local es importante para un montón de sectores y no lo puedo vincular tan directo con un producto final. En cambio, el sueldo del personal de producción, la realidad es que sí. Yo al sueldo del personal de producción no tengo dudas que tiene una vinculación directa con la producción. ¿Sí? Y por ahí ustedes me dirán, pero ese sueldo es un sueldo mensual y un sueldo total, entonces a mí se me hace difícil determinar cuánto le corresponde de ese sueldo al producto. Y ahí yo lo que le puedo decir es, en parte tienen razón, pero pienso lo siguiente. El sueldo del personal de producción está abocado solamente a la función productiva. Y al estar abocado solamente a la función productiva, si yo digo que son 100.000 pesos en sueldo de producción, y yo lo voy a poder dividir en el producto, ¿sí? Y yo hice 10 productos, yo lo voy a poder dividir o apropiar directamente. No voy a tener dudas, ¿por qué? Porque afecta a la función productiva, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿qué tenemos? Servicio de mantenimiento. Y acá ustedes se podrían confundir, pero hay que leer el enunciado. ¿Qué nos decía el enunciado con respecto al servicio de mantenimiento? Nos decía dos cosas. Nos decía, por un lado, que el servicio de mantenimiento era para las máquinas, es decir, para la máquina de amasado, de moldeado y de horneado. Por lo cual eso nos va a dar idea de cuál es su función y cuál es su naturaleza. Y a su vez nos decía que el servicio de mantenimiento de estos equipos se encuentra tercerizado, abonando por ello una cuota fija mensual. Entonces, dicho esto, si el servicio de mantenimiento yo lo voy a utilizar para hacer el mantenimiento de las máquinas, ¿qué función tendría? Producción. Producción. Exactamente. Tendría una función de producción. ¿Por qué? Y bueno, porque yo este servicio de mantenimiento lo voy a utilizar para mantener las máquinas que están abocadas al proceso productivo, ¿sí? ¿Y qué les parece cuál es su naturaleza? Servicios intermedios. Servicio del tercero. Sí, es un servicio de terceros, pero acuérdense que como naturaleza no existía el servicio de terceros, sino que la naturaleza era servicio intermedio, es decir, es un servicio de terceros, es un servicio intermedio, ya que aparece otro factor, hablamos de bienes intermedios, bienes de capital, recursos humanos, y acá apareció el primer servicio intermedio. Y de acuerdo a lo que yo les leí del enunciado, ¿qué les parece que es? ¿Fijo o variable? Yo pondría fijo porque todos los meses va sin importar si hicieron 10 panes o 500. Bien, ¿alguien? ¿Algún otra? ¿Están de acuerdo o por ahí me dicen variable por esto? ¿Nada? Bueno, tiene razón, es fijo. O sea, piensen que ese servicio de mantenimiento, el enunciado fue muy claro, nos dijo que además de estar tercerizado, se paga una cuota fija mensual. Es decir, independientemente de la cantidad de kilos de pan o de docenas de medias lunas que haga, yo voy a pagar una cuota fija y me van a mantener las máquinas, ¿sí?
¿Y es directo o indirecto? Debería ser directo, lo puedo relacionar con el objetivo productivo de producción. Y a ver, ¿alguna otra opinión? Yo diría que también es directo porque está relacionado con el equipo que es directo. Bien, Entonces como que haría esa asociación. bien. ¿Alguien más? ¿Todos opinan que es directo? No, para mí sería indirecto con el producto final. Sería Ahí me directo gustó. para el Exactamente, y a eso quería llegar. Nunca pierdan el foco de sobre qué estamos viendo, lo directo o indirecto, ¿sí? Por ejemplo, la harina con respecto al producto final es directo, no hay duda que es directo, lo podemos vincular directamente. La máquina de amasado, de moldeado y de horneado, con respecto al producto final también lo podemos vincular directamente. Ahora, el servicio de mantenimiento, ustedes piensen que lo que va a mantener es la máquina. Y la máquina tiene la vinculación directa con el producto final. Con lo cual, el servicio de mantenimiento tiene una vinculación directa con la máquina, pero indirecta con el producto final. No perdamos el foco en sobre qué estamos analizando. Porque también es verdad lo que decían ustedes. Y bueno, yo lo puedo vincular directamente con el producto porque lo asocio a que mantengo la máquina y como mantengo la máquina y la máquina está vinculada al producto, va a ser directo. Sí, pero no. No. Una vinculación directa es aquella que tiene una vinculación de carácter unívoco, ¿sí? Con el producto final. En este caso, yo podría ver la direccionalidad con respecto a un centro, ¿sí? Y ahí cambiaría todo. Si es con respecto a un centro, cambiaría todo. Pero ahora que la estamos evaluando con respecto al producto final, ustedes imagínense que la vinculación para que sea directa tiene que ser de carácter unívoco. Es decir, ustedes no pueden tener dudas. Con los ingredientes no tenemos dudas, con las máquinas tampoco. Imagínense que el equipo de amasado es el que amasa todos los ingredientes, ¿sí? El equipo de moldeado y horneado era, bueno, por una parte se moldeaba las formitas de cada una de las piezas y luego se metía al horno para que puedas pasar de pieza cruda a pieza cocida. Entonces tiene una vinculación directa con el producto. Imagínense que el producto pasa por ahí. Ahora, cuando hablo de un servicio de mantenimiento, y la direccionalidad es directa con respecto a la máquina, pero no es directa con respecto al producto, ¿sí? Porque no trabaja sobre el producto, trabaja sobre la máquina, que la máquina es la que trabaja sobre el producto. Entonces, la vinculación es indirecta. Pero está buenísimo que surja la duda, ¿por qué? Porque siempre cuando nosotros tenemos que ver si es directo o indirecto, háganse la pregunta de ¿con respecto a qué? Si yo le preguntaba a la máquina, el servicio de mantenimiento, ¿es directo con respecto a la máquina? Sí, no hay duda, es directo con respecto a la máquina. Bueno, energía eléctrica. ¿Qué les parece que está pasando? Producción y A ver, comercialización. sí. Producción y comercialización. ¿Algo más? Estoy viendo el enunciado, a ver qué nos dice. ¿Sería un servicio intermedio? Ahí naturaleza me cuesta. A ver, bueno, arranquemos al revés entonces. ¿Por qué cuesta la naturaleza? ¿Por qué cuesta? ¿Cuál es qué es lo que nos hace ruido de la naturaleza? En este caso, bueno, sí, lo dijeron ahí, la naturaleza es un servicio intermedio. ¿Pero por qué es un servicio intermedio? Imagínense que, como para poder
reforzarles un poco el concepto. Bienes intermedios, vamos a suponer, hablando en criollo, ¿no? Claramente la definición de libro siempre es mejor, pero un bien intermedio es un factor productivo que se consume en el primer uso. No deberíamos tener duda, harina, levadura, sal, agua, leche, azúcar. Es un factor, lo pongo en el proceso, agota su potencialidad, es un bien intermedio. Ahora, servicio intermedio, acuérdense que es un servicio de terceros, es decir, la luz. La empresa contrata el servicio de luz a una empresa, a un tercero, ¿sí? Eso es un servicio intermedio, es un servicio de tercero, ¿sí? Entonces, por eso es un servicio intermedio. Ahora bien, ¿cuál es la función? Por ahí dijeron producción y comercialización. ¿Alguien piensa algo diferente? Profe, disculpe, antes de seguir, no Sí. entendí por qué sería un servicio intermedio, solo porque lo brinda un tercero. Claro, porque en realidad, a ver, primero porque es un servicio. Piensen que la luz es un servicio. Yo no podría decir que la luz es un bien intermedio o un bien de capital. Imagínense, si ustedes tienen dudas, primero apliquen el sentido común y después si siguen teniendo dudas, vayan por descarte. Si yo les digo, la luz, o sea, la energía eléctrica, la luz, ¿es un bien de capital? ¿Se deprecia la luz? ¿Es un bien de capital? ¿Es una máquina? ¿Es un equipo? No. Bueno, descartamos bien de capital. ¿Es un recurso natural? Tampoco, no es un recurso natural. La luz no es un recurso que lo voy a utilizar a la misma forma de su existencia. Descarto recurso natural. ¿Es un recurso humano? No, no es personal. No es gente abocada a la producción, gente abocada a la administración. No es un recurso humano. Y medio que por descarte ya podría saber que es un servicio intermedio, ¿sí? Pero bueno, más allá del descarte, lo importante es conocer el porqué. Y bueno, la luz es un servicio intermedio porque primero es un servicio y después es un servicio que nos presta un tercero, ¿sí? Y al ser un servicio que nos presta un tercero, lo denominamos servicio intermedio. Es una de las características que tiene la definición de servicio intermedio. Bien, y ustedes me dijeron que estaban todos de acuerdo que era producción y comercialización. Yo entonces le voy a decir al área de administración que trabaje a oscuras. No me va a quedar otra. Le voy a tener que decir que me disculpen, pero... ¿Cómo? Sería para todos los sectores. Claro, imagínense, no podemos dejar administración oscura con velas que trabaje administración. En principio, la luz o la energía eléctrica, la función es producción, comercialización o administración, porque todos demandan energía eléctrica, ¿sí? Todos van a demandar energía eléctrica, va a ser un servicio intermedio. ¿Y cuál es la variabilidad? Variable. ¿Por qué? Y porque si yo un día no laburo, no voy a utilizar energía eléctrica. O sea, me va a venir menos en la factura. Y no está mal lo que está diciendo. No está mal. A ver, por eso está dividido en dos también lo que es la energía eléctrica. Porque por una parte va a ser fijo y lo que no deberíamos tener dudas es de la direccionalidad. Es decir, es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Y bueno, con respecto al objetivo productivo, con respecto al producto final, es indirecto. La luz es indirecta. Ahora, la luz tiene un componente fijo. Yo digo, si apago todas las luces todo el mes, o todo el año, y un componente fijo voy a pagar. Con lo cual es fija, ¿sí? Ahora, también está bien, creo que Sofía era la que lo decía, pero es variable. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo y no voy a gastar luz. Y bueno, sí, si ustedes tienen la luz apagada todo el año, van a pagar el componente fijo, pero seguramente la variabilidad que me genera el consumo variable, vieron que adentro de la factura de luz siempre hay un consumo variable y un
y un consumo fijo, bueno, ese consumo variable va a aparecer. Entonces, va a haber una parte que va a estar asociada a la función productiva, ¿sí? Va a haber una parte que no tenemos que tener duda que va a ser fija y que va a afectar a todas las áreas, es decir, producción, comercialización y administración, y va a afectar a todas las áreas porque sin luz las áreas no pueden trabajar. Y va a ser fija porque toda factura de luz tiene un componente fijo. Ahora, tenemos que tener presente que asociada a la función productiva, es decir, si yo no trabajo, voy a tener un componente variable que me va a jugar en si pago más o si pago menos luz, ¿sí? Entonces, muy buena la aclaración. Es decir, además del componente fijo, bueno, si yo tengo una mayor producción, y seguro que voy a pagar más porque el componente variable va a jugar. ¿Por qué? Porque las horas de funcionamiento de las máquinas van a ser mayor, me van a consumir más energía eléctrica, y eso va a permitir que tenga un consumo variable. Y también no quiero tampoco perder mucho más tiempo, pero tengan presente que existen consumos que son semifijos y semivariables. Imagínense, bueno, se lo voy a decir cuando lleguemos al alquiler del local. Así no perdemos tanto tiempo. Que ya nos toca. Artículos de limpieza. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué sector lo asociarían? Los tres, profe. Los tres sectores. Exactamente, yo voy a limpiar tanto el área de producción, de comercialización o de administración. Voy a utilizar esos artículos de limpieza en todos los sectores, entonces no hay dudas. ¿Y los artículos de limpieza, qué naturaleza tienen? Bienes intermedios. Bienes intermedios. Tengan presente que el artículo de limpieza no es el servicio de limpieza, ¿sí? Es el artículo propiamente dicho, por lo cual el artículo de limpieza es un bien intermedio, ¿sí? Y es fijo, variable, directo, indirecto. Fijo e indirecto. Es fijo y es indirecto, ¿sí? Yo voy a comprar los artículos de limpieza, voy a utilizarlos para limpiar la fábrica, pero nada, son fijos. Si poco le va a importar al artículo de limpieza si dice 1 o 10 kilos de pan. Y la vinculación con el producto está clara que es indirecta. No lo puedo vincular al artículo de limpieza de manera directa, es decir, con carácter unívoco con respecto al producto final. ¿Y el alquiler del local? Afecta a las tres Pondría áreas. a los tres. A los tres, es decir, voy a pagar un alquiler del local que me va a servir para poder trabajar en todas las áreas, cada una dentro de su sector. ¿Qué naturaleza tiene? Servicio intermedio. Es un servicio intermedio, está claro. Fijo o variable, directo o indirecto. Fijo, indirecto. Bien, fijo e indirecto. En principio es fijo y es indirecto. ¿Por qué es fijo? Porque yo les digo, bueno, yo pago 50.000 pesos de alquiler. ¿Sí? Bueno, y este mes tuve de producción 20 unidades. Y el otro mes tuve de producción 50 y el otro mes tuve de producción 100. No me va a cambiar. Es decir, esos 50.000 pesos los voy a pagar independientemente del nivel de actividad que yo tenga. Puedo producir 100, 50, 20, 10, que lo voy a tener que pagar igual. La vinculación con el objetivo productivo está clara, es indirecta. Yo no puedo vincular directamente al local con el producto. Hay muchas cosas entre medio del producto y el local. Pero a mí sí lo que me interesa es esto, de que sepan que es fijo. Ahora, también tengan presente, y esto es un dato de color que se los dejo como para que los tengan, que toda empresa tiene un nivel de actividad. ¿Sí? Yo lo que les puedo decir es que, mirá,
yo pago 50.000 pesos por el alquiler de este local. ¿Sí? Y este local me permite a mí producir 10.000 unidades por mes. ¿Sí? Entonces, hasta 10.000 unidades, este componente va a ser fijo. Porque si yo les digo, che, pero me salió una oportunidad de en lugar de hacer 10.000 unidades, hacer 15.000 unidades. No puedo. No puedo porque no me da abasto la capacidad de producción. Es decir, el espacio físico que yo alquilé no me permite hacer 15.000, me permite hacer 10. Y bueno, pero nos conviene el negocio, entonces tenemos que salir a alquilar un local por afuera, que me va a salir 25.000 pesos. Y bueno, pero alquilémoslo porque nos sirve. Entonces acá ya se llama costo fijo escalonado, ¿sí? Ustedes acuérdense que el costo fijo era una línea, si se acuerdan, que independientemente del nivel de actividad yo gastaba lo mismo. Ahora esa línea se va a escalonar, es decir, si estaba, vamos a suponer, en 10.000, ahora va a pasar a 15.000. Entonces sería semifija en ese caso. Es un dato de color para que los tengan, no creo que sean tan malos en el parcial que les hagan una pregunta de este estilo, pero bueno, sí me interesa que tengan la herramienta de saber que el alquiler del local es fijo hasta un cierto punto, ¿sí? Que por encima de ese punto y pasará a escalonarse el costo fijo. No va a ser variable, pero va a pasar a ser semifijo. Profe, ¿el mismo análisis se podría realizar con el sueldo, por ejemplo? ¿O con las máquinas? ¿O con los productos? Y a ver, la máquina es variable por naturaleza porque está afectada a la producción, ¿sí? Pero sí, el mismo análisis se podría aplicar a todo componente fijo que tiene un punto límite, ¿sí? Que yo digo, es fijo hasta tal punto. Por encima de ese punto, y ya no va a ser fijo, ya será escalonado. Es decir, yo voy a decir, bueno, hasta 10.000 unidades voy a pagar 10.000 pesos, y hasta 15.000 unidades, 15.000 pesos. Entonces ya se escalona el costo fijo. Ya tiene una forma que viene derecha y hace así, ¿sí? Ya sería un semifijo. Pero sí, es un análisis que podríamos aplicar en cualquier componente fijo que tiene un punto límite. Ahora, si yo digo es fijo siempre, porque no me va a cambiar independientemente del nivel de actividad, no pasa nada, es fijo y punto. Bueno, seguro del local. Yo pago el seguro del local. Sí. Yo pondría todo igual que alquiler de local. Todo igual que alquiler del local. Y tenés razón. Esto igual que alquiler del local. ¿Por qué? Porque el seguro del local me va a permitir trabajar tanto en producción, comercialización y administración. No tiene que haber duda. Es un servicio intermedio, porque yo se lo contrato a un tercero al seguro, entonces el tercero me brinda el servicio de estar asegurado, entre comillas, y yo le pago una contraprestación. Es fijo, porque voy a pagar el seguro independientemente de la cantidad de unidades que haga, y es indirecto porque no tiene una relación de carácter unívoco con el producto. Bien. Bueno. Y ustedes díctenme sueldos del personal de limpieza y sueldos del personal de comercialización. Ya con la definición de haber visto el sueldo arriba, deberíamos saberlo. Sueldo del personal de limpieza. ¿Qué les parece? Y también Afecta sería las tres áreas. comercialización y administración. Bien. Va a las tres, ¿por qué? Porque no hay un área de limpieza, ¿sí? Y la limpieza la voy a efectuar en todas las áreas. Bien dijeron, es un recurso humano el sueldo, no tenemos dudas, y es fijo y es indirecto. ¿Y el del personal comercial? En este caso afecta a la comercialización. Es un recurso humano fijo, pero directo, porque hace el producto final de dentro. Bueno. Hasta acá estamos. Es de comercialización, afecta solo al área, es recurso humano y es fijo. A ver, y nosotros cuando hablamos del mapeo, sí es verdad que se puede prestar a la confusión. Fíjense que comercialización era la última etapa que acumulaba costos para llevarlos al pan francés y a las medias lunas. Entonces ustedes me pueden decir, es directo porque se vincula directo al producto, ¿sí?
Pero en realidad, a ver, piénsenlo que el centro de comercialización podríamos decir que tiene una vinculación directa con el producto. Pero el sueldo del personal de comercialización tal vez no tiene una vinculación tan directa, ¿sí? Tiene una vinculación más directa con el centro, el sueldo del personal de comercialización. Ahora, con relación al producto, volvemos a lo mismo, bueno, pero ¿y con qué es directo? Y no hay duda que el personal de comercialización tiene una vinculación directa con el centro. Ahora, con el producto, casi que no trabaja sobre el producto. Él sí lo vende después, ¿sí? Pero el producto ya es producto final sin el personal de comercialización, por lo cual es indirecto. Bueno, y acá vienen dos conceptos que a mí no me gustan, para ser sincero. No los vamos a discutir porque creo que los discutimos un poco la clase pasada. Y son los impuestos. El impuesto a los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene. Y acá tienen permitido equivocarse, que para mí tampoco es tan grave porque se presta confusión. Ahora bien, el enunciado sí nos es claro sobre el impuesto a los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene. Dicho esto, ustedes, ¿qué me dirían? Con riesgo de equivocarse no importa. ¿Qué les parece? ¿Qué voy a pagar en función a lo que venda? ¿Qué voy a pagar en función de lo que venda? Está claro, es comercialización. ¿Qué naturaleza tiene? Esta, si quieren, sáquenla por defecto. Servicio intermedio. Sáquenla por defecto. Digan, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, y encaja mejor acá. Listo. Impuesto a los ingresos brutos, porque convengamos que ARBA tampoco es que nos brinde un servicio maravilloso, pero por decantación, servicio intermedio. ¿Variable o fijo? Es variable. Es variable, porque si yo vendo 10 unidades, voy a pagar tanto de ingresos brutos, si vendo 20 voy a pagar un poco más. ¿Y es directo o indirecto? Y acá es donde más por ahí podemos prestar a la confusión. ¿Qué dirían ustedes? Indirecto. Indirecto. ¿Alguien más? Ustedes dirán, vos todo lo que me explicaste hasta acá indica que es indirecto. Y te la peleo a muerte porque vos me dijiste que la relación de productividad, me hablaste también de la vinculación unívoca y me hablaste de un montón de cosas que esto me marca que es indirecto. Sorprendentemente, es directo. Y también dirán, ¿para qué poner los impuestos acá? Bueno, existe, el impuesto a los ingresos brutos existe y bueno, tiene que estar. Podemos estar de acuerdo o no, pero tiene que estar. ¿Por qué es directo? ¿Y por qué tiene una relación o una vinculación directa con el producto final? Porque el impuesto a los ingresos brutos, primero que cuando es variable, salvo casos especiales como el de la luz, cuando es variable va a ser directo. Va a tener una vinculación un poquito más amable con el objetivo productivo. Ahora, además, lo que dice la cátedra, la solución propuesta, y tiene razón, es que es directo porque primero yo ya sé cuántos bienes produje y cuántos bienes voy a vender. Y en función de esos bienes que vaya a vender, voy a tener que pagar el impuesto a los ingresos brutos. Con lo cual, el costo de los ingresos brutos lo puedo apropiar directamente a el costo del producto. Tiene lógica. Es decir, si yo vendí 10 pesos, voy a pagar 3,5 de ingresos brutos. ¿Sí? Y lo voy a poder vincular directamente a ese producto. ¿Por qué? Porque los 3,5 que pagué de ingresos brutos y salieron del producto. Entonces yo puedo decir, bueno, 1 kilo de pan tiene 3,5 pesos de ingresos brutos. 2 kilos de pan tiene 7 pesos, por así decirlo. Entonces lo puedo vincular de manera directa con el producto.
Para resumir, puedo imputar, es directo porque yo puedo imputar el costo directamente. Hago el cálculo, digo, bueno, vendí 10 unidades, pago el 3,5 por decir. Vendí 10 unidades, pago el 3,5 de la venta, y bueno, a cada unidad le puedo imputar el 3,5 de lo que me salió, de lo que lo vendí, perdón. ¿Y la tasa de seguridad e higiene? Acá es lo mismo. La tasa de seguridad y higiene es comercial, es decir, acá lo que nos decía el enunciado, no nos vamos a meter en tema impositivo, porque lo van a ver más adelante, pero lo que nos decía el enunciado que suponíamos que no era monotributista, entonces no pagaba la monotasa, entonces al no pagar la monotasa paga por una alícuota, y al pagar por una alícuota ya se convierte en un símil ingreso bruto, es decir, voy a pagar por cantidad vendida. Yo lo que pienso es que ustedes tienen derecho a equivocarse en esto. Ahora, no por ahí hay menos flexibilidad en un error en algún bien intermedio como ser la sal, la harina, o incluso las depreciaciones, porque para saber qué es y si es variable o no es variable y es directo o indirecto, ustedes tienen que saber el concepto de un bien de capital y una depreciación. Pero yo particularmente en lo que es impuestos, en la parte impositiva esta, para mí se puede llegar a tener una flexibilidad. Pero bueno, no vamos a dejar el concepto al aire y decirles equivóquense, sino que es variable porque voy a pagar de acuerdo a la cantidad vendida, una alícuota, y es directo porque puedo imputar el costo de manera directa en función a lo que vendí. Nada más. No hay mucho más. Bueno, sueldo del personal administrativo. Administración, recursos humanos, fijo e indirecto. Llegamos a un punto en lo cual, después de haber visto tantas cosas que son que se prestan a confusión, clarísimo, administración, recursos humanos, fijo e indirecto. Es decir, le pago el sueldo al personal administrativo, es de administración. Es un recurso humano, es fijo porque le voy a pagar una mensualidad y es indirecto porque no tiene una vinculación tan clara con el producto final. Es decir, el sueldo del personal administrativo no lo voy a poder hacer llegar tan fácil al producto final. Bueno, teléfono e internet. ¿Qué les parece a ustedes? Administración, servicios intermedios, fijo e indirecto. Va quedando claro el concepto, me gusta. Es de administración, porque se encarga la parte administrativa, es un servicio intermedio, porque tanto el teléfono o internet es un servicio de terceros, que yo contrato y pago una mensualidad, es fijo y es indirecto. No lo puedo imputar al costo de manera directa y no varía en función al nivel de actividad, ¿sí? Papelería. Profe, perdón, no entendí por qué solo administración y no también las otras funciones. A ver, sí es verdad que teléfono e internet usa la parte comercial y usa la parte administrativa. Pero generalmente todo lo que es telefonía, internet, papelería, está abocada al área administrativa. Es decir, teléfono e internet, la parte, si nos ponemos a pensar un poco más fino, yo digo, ¿y la parte productiva usa teléfono e internet? Y no sé, porque en realidad en la parte productiva voy a tener operarios, que esos operarios van a agarrar los ingredientes, los van a meter adentro de una máquina, que esa máquina usa energía eléctrica. Esa máquina primero me los va a amasar, luego va a haber otra máquina que los va a moldear, y luego otra máquina que los va a hornear. Con lo cual, teléfono e internet no estaría usando en la parte de producción. Por ahí en la parte comercial me podrían decir, pero yo necesito para facturar internet y también necesito teléfono. Sí, es verdad, tienen razón. Pero el teléfono e internet están vinculados a un sector que es el administrativo. A ver, es como para imputarle el costo al sector que mejor se identifique con el servicio, ¿sí?
Miremoslo de esta manera. Teléfono e internet casi siempre está vinculado al sector, fíjense cómo salió de la nada administración. Sí, porque está vinculado al sector administrativo. Entonces, a mí me va a ser más fácil apropiar el costo al sector administrativo y después trasladarlo. Que decir, no, bueno, pero también el comercial para la facturación usa internet, usa teléfono. Pero bueno, nada, en principio quedémonos con que es de administración, porque mejor se asocia, ¿sí? Papelería. ¿Qué les parece que es papelería? Administración. Administración, bienes intermedios. Bienes intermedios y Fijo, indirecto. fijo indirecto. Sí, no, a medida que aumento la producción, no me va a variar el consumo de papel y no lo voy a imputar tan fácilmente al producto. ¿Y honorarios de estudio contable? ¿Qué les parece? Administración, servicios intermedios, fijo e ¿Sí? indirecto. Perfecto. Bueno, perfecto hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Nos quedó algo pendiente, algo dando vueltas?